Bienvenidos a una clase más del área de las ciencias químicas, presentado por Meilin Chicas. Ahora comenzaremos a estudiar el contenido número 3, equilibrio químico. Este contenido se divide en 3 subcontenidos, los cuales son ley del equilibrio químico, equilibrio iónico del agua, definición y escala de pH. Vamos a comenzar a estudiar el equilibrio químico y el primer subcontenido, ley del equilibrio químico. El objetivo a alcanzar es describir y analizar con interés la ley del equilibrio químico en algunas sustancias químicas, mediante la aplicación del principio de Le Chatelier, con el fin de predecir el equilibrio químico de las reacciones reversibles. Equilibrio químico. En los contenidos que ya estudiamos hemos venido considerando la reacción directa en una ecuación química y supusimos que todos los reactivos se convierten en productos. Sin embargo, la mayoría de las veces los reactivos no se convierten por completo en producto, porque tienen lugar a una reacción inversa, en la que los productos se juntan y forman los reactivos. Cuando una reacción consiste de direcciones tanto directas como inversas, se dice que es reversible. Hemos visto otros procesos reversibles. Por ejemplo, la fusión de sólidos para formar líquidos y la congelación de líquidos a sólidos son cambios físicos reversibles. Incluso en la vida diaria tenemos sucesos reversibles. Vamos de la casa a la escuela y regresamos de la escuela a la casa. Una reacción química reversible es aquella que puede llevarse a cabo en uno u otro sentido y se puede representar de manera general como sigue. Estas dos ecuaciones se pueden escribir como una sola flecha, que apuntan en ambas direcciones para indicar que la reacción es reversible. Por ejemplo, si mezclamos yodo e hidrógeno en un recipiente cerrado para obtener yoduro de hidrógeno según la siguiente reacción. El yodo en estado gaseoso y el hidrógeno en estado gaseoso reaccionan formando el yoduro de hidrógeno, que es un gas incoloro. Esta es una reacción directa, ya que la velocidad disminuye gradualmente a medida la concentración de los reactivos se hace menor. Sin embargo, apenas se ha formado alguna cantidad de yoduro de hidrógeno, comienza a producirse la reacción inversa. El yoduro de hidrógeno comienza a descomponerse formando el yodo molecular, que es de color violeta, y hidrógeno molecular. Reacciones en las que los productos se reactivan para dar los reactivos las denominamos reacciones incompletas o reversibles. Así, a la reacción anterior la expresamos como una reacción reversible. Los reactivos se convierten en productos y los productos se convierten en reactivos. Si nosotros observamos esta reacción y observamos las imágenes, veremos que llega un momento en donde el color de la mezcla se mantiene constante, pero no es ni violeta inicial de yodo ni transparente por el yoduro de hidrógeno, sino un color intermedio. Como podemos observar en la imagen, acá tenemos la velocidad de reacción y tenemos el intervalo de tiempo, donde tenemos la velocidad de reacción inversa y la velocidad de una reacción directa. Acá tenemos una imagen representativa donde nos representan la velocidad de una reacción reversible.
Recordemos que una reacción reversible consiste de una reacción directa y una inversa. La reacción directa comienza como colisiones que ocurren entre las moléculas de reactivo. La reacción directa comienza como colisiones que ocurren entre las moléculas de los reactivos. Y la reacción inversa comienza cuando hay suficientes moléculas de producto para experimentar colisiones. Al principio, la velocidad de la reacción directa es más rápida que la velocidad de la reacción inversa, es decir, es la misma, que la velocidad con que los reactivos producen esos productos es exactamente igual a la misma velocidad con lo que los productos generan a los reactivos. Otra de las características es la concentración. En esta imagen tenemos la segunda característica del equilibrio químico, donde no se observan cambios en las concentraciones de los reactivos y de los productos, es decir, ambos permanecen constantes. Representemos una reacción donde los reactivos se simbolizan de color azul, los productos de color rojo. Observemos que al principio las concentraciones de los reactivos disminuyen, al mismo tiempo que las concentraciones de los productos aumentan. Pero a medida va avanzando la reacción química, estos van alcanzando un punto donde no se detectan cambios. Ambas concentraciones se estabilizan, por lo tanto, se ha establecido un equilibrio químico dinámico. La velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Tipos de equilibrio. Equilibrio homogéneo. Ocurre cuando los reactivos y productos se hallan en la misma fase o en un mismo estado físico. Por ejemplo, tenemos el nitrógeno molecular en estado gaseoso que reacciona con el oxígeno molecular en estado gaseoso, que producen un equilibrio con el monóxido de nitrógeno en estado gaseoso. Si observan, es un ejemplo de equilibrio homogéneo, ya que tanto reactivos como productos se encuentran en un mismo estado físico. El otro tipo de equilibrio es el equilibrio heterogéneo. Ocurre entre reactivos y productos que se encuentran en distinto estado de agregación. Por ejemplo, tenemos el monóxido de carbono en estado gaseoso, que reacciona con el hidrógeno molecular en estado gaseoso y producen un equilibrio con el carbono en estado sólido más el agua en estado gaseoso. Este es un equilibrio heterogéneo porque tanto reactivos como productos se encuentran en diferentes estados físicos. Constante de equilibrio. En el equilibrio, las reacciones ocurren a la misma velocidad en direcciones opuestas, lo que significa que las concentraciones de los reactivos y de los productos permanecen constantes. Podemos usar, para comprender mejor el equilibrio químico, vamos a observar la siguiente reacción. Las letras minúsculas indican los coeficientes, es decir, el número de moles que están participando. En un equilibrio, la reacción va a pasar de reactivos a productos. Llegará a un punto donde los productos reaccionan entre ellos para formar nuevamente los reactivos. Tenemos la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa.
Estas velocidades se expresan así. La velocidad de reacción directa es igual a una constante de la reacción directa multiplicada por las concentraciones de los reactivos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Usamos la velocidad de la reacción inversa, donde nos dice que la velocidad de la reacción inversa va a ser igual a la constante multiplicada por la concentración de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Cuando el equilibrio químico alcanza la estabilidad, se están dando las reacciones directas como la reacción inversa y las velocidades de la reacción son iguales, donde decimos que la velocidad de la reacción directa va a ser igual a la velocidad de la reacción inversa. Esto debido a que la reacción alcanza una estabilidad, es decir, alcanza su equilibrio químico. Entonces podemos igualar ambos factores y decimos que la constante de la reacción directa es igual a la multiplicación de la concentración de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esto va a ser igual a la constante de la reacción inversa multiplicada por las concentraciones de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Vamos a despejar para dejar a un lado las constantes. Entonces decimos que la constante de la reacción directa entre la constante de la reacción inversa son igual a la concentración de productos elevado a sus respectivos coeficientes entre la concentración de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes. La constante de la reacción directa y la constante de la reacción inversa son constantes, por lo que podemos decir que estos cocientes de constante son igual a otra constante llamada constante de equilibrio. La constante de equilibrio es igual al cociente de los productos elevados a sus respectivos coeficientes entre la concentración de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes. A esto se le conoce como ley de acción de masas, constante de equilibrio K sub C y ley de acción de masa. La ley de acción de masa o ley del equilibrio químico explica que las constantes de equilibrio K sub C es igual al producto de las concentraciones de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos, divididos entre los productos de las concentraciones de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Esta ley establece que para una reacción reversible en equilibrio a una temperatura constante, una relación determinada de concentración de reactivos y productos tienen un valor constante, a la cual se le llama constante de equilibrio. La constante de equilibrio se define por un cociente, cuyo numerador se obtiene multiplicando las concentraciones de equilibrio de los productos, cada una elevada a una potencia igual a sus coeficientes estequiométricos que están en la ecuación balanceada.
El denominador se obtiene aplicando este mismo procedimiento. Por ejemplo, tenemos la representación de un modelo de reacción donde los reactivos se combinan y producen un producto. Esta doble flecha me indica que esta reacción está en equilibrio químico. Las letras minúsculas corresponden a los coeficientes estequiométricos, que son los que se encuentran en la ecuación balanceada. Entonces decimos que la constante de equilibrio se escribe así. La constante de equilibrio es igual a las concentraciones de los productos elevado a sus exponentes estequiométricos entre las concentraciones de los reactivos. Acá tenemos la expresión de la constante de equilibrio. La reacción multiplica las concentraciones de producto y las divide entre las concentraciones de los reactivos. Cada concentración se eleva a una potencia que es su coeficiente, que lo encontramos en la reacción química balanceada. Estos corchetes laterales que observamos en cada sustancia indican que la concentración se expresa en moles por litro. La sub C nos representa la constante de equilibrio. E y D nos representan los productos. A y B nos representan los reactivos. D y B en minúscula nos representan los coeficientes estequiométricos. Esta es la constante de equilibrio. Ejemplo número 1. El monóxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno según la siguiente ecuación. 2 moles de monóxido de nitrógeno reaccionan con el oxígeno molecular para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno. Calcular la constante de equilibrio cuando las concentraciones molares en el equilibrio a 100 grados centígrados son las siguientes. Para el dióxido de nitrógeno, la concentración molar es de 0.069 molar. Para el oxígeno molecular, la concentración molar es de 0.13. Para el dióxido de nitrógeno, la concentración molar es de 0.074. Acá tenemos la ecuación química en equilibrio y en estado gaseoso, todos los componentes. Acá tenemos las respectivas concentraciones molares a una temperatura de 100 grados centígrados. La primera parte del procedimiento es reemplazar los valores en la fórmula de la constante de equilibrio y consecuencia colocaremos la concentración molar de cada uno de ellos. Entonces decimos que la constante de equilibrio es igual a la concentración molar del producto, que es el dióxido de nitrógeno. Este 2, que está como coeficiente estequiométrico, se coloca acá como exponente. Lo mismo para los reactivos. Acá tenemos el monóxido de nitrógeno. Tiene el coeficiente 2. Ese coeficiente lo colocamos como exponente. Luego vamos a colocar las concentraciones de oxígeno molecular. El oxígeno no tiene coeficiente, por lo tanto no le vamos a colocar ningún exponente. Decimos que la constante de equilibrio es igual a la concentración molar del dióxido de nitrógeno, que es de 0.074, esta elevada al cuadrado. Estos son los moles que hay por cada litro de solución. El monóxido de nitrógeno hay 0.069 molar y para el oxígeno molecular su concentración es de 0.013
molar. Luego realizamos las operaciones. Con ayuda de nuestra calculadora elevamos al cuadrado 0.074. El resultado al hacer la operación de 0.074 al cuadrado es igual a 0.005476. Vamos a elevar al cuadrado la concentración molar del monóxido de nitrógeno. Al elevar esa concentración nos da un resultado de 0.00476 multiplicado por la concentración del oxígeno. Procedemos a hacer la multiplicación que tenemos en el denominador y nos da como resultado 0.000619. Ahora hacemos la división. Nos da como resultado una constante igual a 8.85. Ejemplo número 2. En un recipiente de 5 litros se introdujeron cloruro de hidrógeno y oxígeno en estado gaseoso a una temperatura de 400 grados centígrados para obtener cloro gaseoso de acuerdo a la siguiente ecuación. En el momento, el equilibrio químico, la cantidad de cada sustancia es la siguiente. Para el cloruro de hidrógeno, la concentración molar es de 0.13. Para el oxígeno molecular, la concentración molar es de 0.055. Para el agua, la concentración molar es de 0.02. Para el cloro molecular, la concentración es de 0.02. Nos piden que calculemos la constante de equilibrio. Inicialmente, colocamos los datos del recipiente con el volumen respectivo y las cantidades en moles de las diferentes sustancias cuando inicia el equilibrio químico en esta reacción. Para realizar el procedimiento, primero se debe de analizar la ecuación química para encontrar la constante de equilibrio. Primero debemos de observar si la ecuación está o no balanceada. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Si la ecuación está o no balanceada. Tenemos un átomo de hidrógeno en los reactivos y 2 átomos de hidrógeno en los productos. Tenemos un átomo de cloro en los reactivos y 2 en los productos. Tenemos 2 átomos de oxígeno en los reactivos y 1 en los productos. Por lo tanto, nuestra ecuación no está balanceada. Y mientras no esté balanceada, no podemos calcular la constante de equilibrio. Acá tenemos los datos que son las concentraciones molares que nos da el ejercicio y su volumen. Tenemos la ecuación química sin balancear. Ahora vamos a proceder a balancear. Primero vamos a empezar a balancear el oxígeno. Nos dice que el oxígeno hay 2 átomos en los reactivos y en los productos solo tengo 1. Por lo tanto, para tener 2 átomos y que esté balanceada, yo colocaré el coeficiente 2 en la molécula de agua. Ahora voy a contar los átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos. 2 por 1, 2. Hay 2 átomos de oxígeno en los productos. 1 por 2, 2. Hay 2 átomos de oxígeno en los productos. Por lo tanto, ya tengo el oxígeno balanceado. Ahora me hace falta balancear el hidrógeno y el cloro. Yo voy a ver cuántos átomos tengo en reactivos y cuántos tengo en productos. Tengo un átomo de hidrógeno en los reactivos y tengo 2 por 2, 4.
y tengo 4 átomos de hidrógeno en los productos. Tengo un átomo de cloro en los reactivos y en los productos tengo 2. Por lo tanto, voy a colocar el coeficiente 4 a la par del cloruro de hidrógeno. Voy a ver si está o no balanceado el hidrógeno. Hay 4 átomos de hidrógeno en los reactivos. 2 por 2, 4. 4 átomos de hidrógeno en los productos. Por lo tanto, el hidrógeno también ya está balanceado. Ahora, el único que no está balanceado es el cloro, porque en los reactivos tengo 4 átomos de cloro y en los productos solo tengo 2. Por lo tanto, utilizaré el coeficiente número 2. 2 por 2, 4. 1 por 4, 4. La ecuación química está balanceada. Para encontrar la constante de equilibrio o ley de acción de masas, las sustancias deben de estar expresadas en concentración molar, o sea, los moles de sustancia por los litros de disolución. Si observamos nuestro ejemplo, tenemos que los moles de esta sustancia están en un volumen de 5 litros. Por tal razón, debemos de hallar la molaridad de cada componente y para ello vamos a utilizar la fórmula de la molaridad y decimos que la molaridad va a ser igual a moles de soluto entre litros de disolución. Ahora vamos a sustituir cada uno de los moles de cada componente entre los 5 litros que contiene el recipiente. Vamos a decir que la molaridad va a ser igual a los moles del cloruro de hidrógeno, que son de 0.13, entre los 5 litros de disolución. Al hacer la operación nos da un resultado de 0.026 molar de cloruro de hidrógeno. Acá ya tenemos la molaridad del cloruro de hidrógeno. Vamos y decimos que la molaridad va a ser igual a 0.05 moles de oxígeno molecular entre 5 litros de disolución. Al hacer la operación nos da como resultado 0.011 molar de oxígeno molecular. Decimos que la molaridad va a ser igual a la concentración del agua, que es de 0.02 entre 5 litros de disolución. Al hacer la operación nos da un resultado de 0.04 molar de agua. Decimos que la molaridad va a ser igual a 0.02 moles de cloro molecular entre 5 litros de disolución. Realizar la operación nos da como resultado 0.004 molar de cloro molecular. Esto quiere decir que estas cantidades que hemos encontrado nos indican que estas son las cantidades de moles. La tercera parte es de averiguar la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es el resultado de multiplicar las concentraciones molares de los productos y dividirla por las multiplicaciones de las concentraciones de los reactivos y a cada una colocarles como exponente su coeficiente estequiométrico. Para este caso, la constante de equilibrio sería igual a la concentración molar del agua y se le coloca como exponente el coeficiente 2. Va a estar multiplicando a la concentración de cloro molecular con el exponente 2
y dividida entre la concentración de cloruro de hidrógeno, que se le coloca como exponente coeficiente 4, multiplicada por la concentración de oxígeno molecular. Enseguida se reemplazan los valores respectivos de ellos y decimos que la concentración del agua es de 0.04 molar, multiplicada por la concentración de cloro, que es de 0.04 molar, dividida entre la concentración de cloruro de hidrógeno, que es de 0.026, multiplicada por la concentración de oxígeno molecular, que es de 0.011. Realizamos cada una de las operaciones y nos da como resultado que 0.04 elevada al cuadrado es igual a 1.6 por 10 elevada a la menos 5. Acá se utilizó notación científica porque nos da muchos números decimales y para evitar eso mejor se trabaja con notación científica. De la concentración del cloro nos da como 1.6 por 10 elevada a la menos 5. Al elevar 0.026 elevado a la cuarta, que es la concentración molar del cloruro de hidrógeno, nos da como resultado 4.57 por 10 elevada a la menos 7. La concentración molar del oxígeno, que es de 1.10 por 10 elevada a la menos 2. Multiplicamos 1.60 por 10 elevado a la menos 5 por 1.60 por 10 a la menos 5 y nos da como resultado. Luego hacemos la multiplicación de las concentraciones de los reactivos y decimos 4.57 por 10 elevada a la menos 7, 1.10 por 10 elevada a la menos 2 es igual a 5.03 por 10 elevada a la menos 9. Nos da una constante igual a 5.09 por 10 elevada a la menos 2. Ejemplo número 3. Un recipiente de 4 litros contiene dióxido de azufre y oxígeno en estado gaseoso a una temperatura de 830 grados centígrados. Para obtener trióxido de azufre gaseoso, de acuerdo a la siguiente ecuación, un mol de dióxido de azufre reacciona con el oxígeno molecular para producir trióxido de azufre. En el momento del equilibrio químico, la cantidad de cada sustancia es la siguiente. Para el dióxido de azufre, la concentración es igual a 51.2 gramos. La cantidad de oxígeno es igual a 76.8 gramos. La cantidad de trióxido de azufre es igual a 256 gramos. Nos piden hallar la constante de equilibrio de esta reacción. Inicialmente colocamos los datos. Acá aparece el recipiente que tiene el volumen respectivo y las cantidades en gramos de las diferentes sustancias que inician el equilibrio químico de esta reacción. Para realizar el procedimiento, primero debemos de analizar la ecuación química y verificar si está o no balanceada. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un átomo de azufre en los reactivos y un átomo de azufre en los productos. El azufre está balanceado. Tenemos 2 por 1, 2 de oxígeno. 2 por 1, 2. Por lo tanto, tenemos 4 átomos de oxígeno en los reactivos. Y en los productos solo tenemos 3 átomos de oxígeno.
Por lo tanto, la ecuación no está balanceada y debemos de balancearla. Acá tengo la ecuación tal y como me la dan. Para ello voy a comenzar a balancear en el lado de los productos, ya que ahí es donde tengo menor cantidad de oxígeno. Tengo 4 átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos solo tengo 3. Por lo tanto, no hay un número que multiplicado me dé 4. Utilizaré el número 2 como coeficiente. Ahora digo 3 por 2, 6. Tengo 6 átomos de oxígeno en productos y 4 en reactivos. Ahora también tengo 2 átomos de azufre en productos y 1 en el reactivo. Por lo tanto, debo de balancear en el lado de los reactivos. También colocaré el coeficiente número 2, pero lo voy a colocar en el dióxido de azufre. Ahora verifico si la ecuación sí está o no balanceada. Tengo 2 átomos de azufre en los reactivos y 2 átomos de azufre en los productos. El azufre está balanceado. Tengo 2 por 2, 4, más 2, 6. Tengo 6 átomos de oxígeno en reactivos y en producto tengo 3 por 2, 6. También tengo 6 átomos de oxígeno en los productos. Por lo tanto, ya tengo la ecuación balanceada. Ahora vamos a calcular el peso molecular porque nuestro ejercicio nos los dan en gramos. Nosotros debemos de convertir esos gramos a moles. Molecular lo vamos a hacer de la siguiente manera. Luego debemos de encontrar la molaridad de cada uno de los componentes. Tengo mi primer componente que es el dióxido de azufre. Este es el símbolo del azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay? Hay 1. 1 por... Voy a la tabla periódica y busco la masa atómica del azufre. Según la tabla periódica, la masa atómica del azufre es de 32.066. Por lo tanto, se deja como 32. La operación 1 por 32 gramos es igual a 32 gramos. En el oxígeno nos dice que hay 2 átomos de oxígeno. Y vamos y observamos la masa atómica en la tabla periódica del oxígeno. Según la tabla periódica, la masa atómica del oxígeno es de 15.9994. Por lo tanto, se aproxima a 16. Da como resultado 32 gramos. Luego, para encontrar el peso molecular del dióxido de azufre, sumamos ambas cantidades y nos da como resultado que el peso molecular del dióxido de azufre es de 64 gramos. Ahora vamos a encontrar el peso molecular del oxígeno. Hay 2 átomos de oxígeno, 2 por, y vamos y observamos la masa atómica del oxígeno en la tabla periódica. Y decíamos que era de 15.9994 y por lo tanto lo aproximamos a 16. Hacemos la multiplicación y nos da como resultado 32 gramos. Nos indica que el peso molecular del oxígeno es de 32 gramos. Ahora vamos a encontrar el peso molecular del trióxido de azufre. Comenzamos con el azufre. En el azufre solo tenemos un átomo. 1 por la masa atómica que le encontramos en la tabla periódica
Y decíamos al principio que la masa atómica del azufre es de 32 gramos. Hacemos la multiplicación y nos da como resultado 32 gramos. Ahora el segundo elemento es el oxígeno y nos dice que hay 3 átomos de oxígeno. Y nos dice que hay 3 átomos de oxígeno por la masa atómica del oxígeno que anteriormente decíamos que era de 16 gramos. Hacemos la multiplicación y nos da como resultado que es de 48 gramos. Ahora sumamos ambos valores y obtendremos el peso molecular del trióxido de azufre. Al hacer la suma nos da como resultado que el peso molecular del trióxido de azufre es de 80 gramos. Ahora, con estos gramos ya podemos convertirlos a moles. Vamos a comenzar a convertir el dióxido de azufre. El recipiente que nos muestra el volumen y las concentraciones en gramos de cada uno de los componentes. Decíamos que el dióxido de azufre tiene una concentración de 51.2 gramos y sabemos que en un mol de dióxido de azufre hay 64 gramos de él. Ahora eliminamos gramos con gramos para que la respuesta, sus unidades de medida sean los moles. Eliminamos gramos con gramos y luego hacemos la operación. 51.2 por 1 entre 64 es igual a 0.8 moles de dióxido de azufre. Vamos con el oxígeno. En el oxígeno tenemos 76.8 gramos y nosotros sabemos que en un mol de oxígeno hay 32 gramos de él. Eliminamos las unidades de medidas iguales y nos queda mol. Ahora hacemos la operación. 76.8 por 1 entre 32 es igual a 2.4 moles de oxígeno. Vamos con el trióxido de azufre. Nos dice que hay 256 gramos. Mol de trióxido de azufre hay 80 gramos de él. Eliminamos las unidades de medida iguales y luego hacemos la operación. 256 por 1 entre 80 es igual a 3.2 moles de trióxido de azufre. Ahora, acá ya tenemos las concentraciones en gramos y en moles, pero para encontrar la constante de equilibrio o ley de acción de masa, deben de estar expresadas en concentraciones molares, es decir, los moles de las sustancias entre cada litro de solución. Por tal razón, se debe de hallar la molaridad de cada uno de los exponentes. Y decíamos que molaridad va a ser igual a los moles de soluto entre los litros de disolución. Sustituimos y decimos que la molaridad que va a ser igual a 0.8 moles de dióxido de azufre entre 4 litros de disolución. Realizar la operación nos dice que la molaridad del dióxido de azufre es igual. Al hacer la operación
nos dice que la molaridad del dióxido de azufre es igual a 0.2 molar. Decimos que molaridad va a ser igual a 2.4 moles de oxígeno entre 4 litros de disolución. Al hacer la operación nos dice que la molaridad del oxígeno es igual a 0.6 molar. Decimos que la molaridad es igual a 3.2 moles de trióxido de azufre entre 4 litros de disolución. Al hacer la operación nos dice que la molaridad del trióxido de azufre es igual a 0.8 molar. Ya encontramos la molaridad de cada uno de los componentes y la molaridad para el dióxido de azufre es de 0.2, para el oxígeno es de 0.6, para el trióxido de azufre es de 0.8. Ya con la molaridad ya podemos encontrar lo que es la constante de equilibrio. Como último paso, acá tenemos las concentraciones en gramos, en moles y la molaridad de cada uno de los componentes. Acá tenemos la ecuación química ya balanceada. Por lo tanto, debemos de averiguar la constante de equilibrio. Y sabemos que la constante de equilibrio es el resultado de multiplicar las concentraciones molares de los productos y dividirlas entre las concentraciones molares de los reactivos y a cada una de ellas colocarles como exponente el coeficiente estequiométrico según la ecuación química balanceada. Para este caso, la constante de equilibrio es igual a la concentración del trióxido de azufre. Se le coloca como exponente el coeficiente 2 entre la concentración del dióxido de azufre, que se le coloca como exponente el coeficiente 2 multiplicada por la concentración del oxígeno. Enseguida se reemplazan cada uno de los valores respectivos. Para ello decimos que la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración molar del trióxido de azufre, que es igual a 0.8 molar, dividida entre la concentración de dióxido de azufre, que es igual a 0.2 molar, multiplicada por la concentración de oxígeno, que es de 0.6. Realizamos cada una de las operaciones y decimos que la constante de equilibrio va a ser igual a 0.8 elevada al cuadrado es igual a 0.64. 0.2 elevado al cuadrado es igual a 0.4 y la concentración del oxígeno, que es de 0.6. Realizamos la multiplicación entre la concentración del dióxido de azufre y el oxígeno. La constante de equilibrio va a ser igual a 0.64 entre 0.024. Al realizar la operación tendremos que la constante de equilibrio va a ser igual a 26.67. Factores que alteran el equilibrio químico. Hemos visto que cuando una reacción tiene el equilibrio, la velocidad de las reacciones directas e inversas son iguales y las concentraciones permanecen constantes. Ahora observaremos lo que sucede a un sistema en equilibrio cuando ocurren cambios en las concentraciones de la reacción, tales como los cambios de temperatura, concentración y presión. Para ello vamos a estudiar el principio de Le Chatelier.
Dice que si se aplica una perturbación como un cambio de concentración, presión o temperatura a un sistema en equilibrio, el sistema se desplaza en el sentido que contrarreste la perturbación. Hemos estudiado que un sistema en equilibrio consiste de reacciones directas e inversas que ocurren a igual velocidad. Por tanto, en el equilibrio, las concentraciones de las sustancias no cambian. Sin embargo, cualquier cambio que ocurra en las condiciones de reacción perturbará el equilibrio. Las concentraciones se pueden cambiar al agregar o quitar una de las sustancias. El volumen, la presión o la temperatura pueden cambiar. Cuando alteramos alguna de las condiciones de un sistema que está en equilibrio, la velocidad de la reacción directa e inversa ya no será igual. Cuando alteramos las condiciones, decimos que se coloca una perturbación a ese equilibrio químico. El principio de Le Chatelier se usa para determinar la dirección a la que se debe desplazar el equilibrio para disminuir dicha perturbación y restablecer el equilibrio nuevamente. Cambios en la concentración. Al aumentar la concentración de una de las sustancias que se encuentran en un sistema en equilibrio, el principio de Le Chatelier dice que el sistema buscará utilizar la sustancia que se adicionó. Ejemplo 1. ¿Cuál es el efecto de cada una de las siguientes condiciones sobre la reacción de equilibrio? Donde tenemos el monóxido de carbono que reacciona con el agua para producir dióxido de carbono y hidrógeno molecular. Nos dice, literal A, aumentar la concentración de dióxido de carbono. Literal B, aumentar la concentración de hidrógeno molecular. Literal C, reducir la concentración de agua. Literal D, reducir la concentración de dióxido de carbono. Literal E, agregar un catalizador. Esta reacción siempre va a querer llegar a ese estado de equilibrio. Cuando nosotros modificamos cualquiera de estas sustancias, ya sea porque haya un aumento o haya una reducción en sus concentraciones, por lo tanto, la reacción debe de buscar ese sentido para llegar al equilibrio químico. Debe de buscar la sustancia a la cual se le adicionó ese cambio o esa perturbación. Para eso nos sirve el principio de Le Chatelier, porque nos permite predecir dónde buscará la reacción química cuando se modifique la concentración de la sustancia. Nos pide el literal A, aumentar la concentración de monóxido de carbono. Si aumentamos la concentración de monóxido de carbono, el equilibrio de la reacción se altera. Este como consecuencia buscará al lado que le permita disminuir este aumento de concentración. Por lo tanto, el equilibrio buscará hacia el lado de los productos para así poder disminuir todo ese aumento de concentración de dióxido de carbono que modificamos. Ahora nos dice el literal B, aumentar el hidrógeno molecular. Si nosotros aumentamos el hidrógeno molecular, el equilibrio de la reacción se alterará. Como consecuencia buscará el lado que le permita disminuir ese aumento. Por lo tanto, buscará el lado de los reactivos.
para así poder disminuir toda esa concentración que hemos modificado al hidrógeno molecular. Nos dice el literal C, si reducimos el agua. Cuando nosotros veamos esto, la flechita hacia arriba me indica que a esta ecuación química en equilibrio se le ha aumentado ya sea concentración, temperatura o presión. Si la flechita va hacia abajo, me indica que hay una disminución ya sea de presión, temperatura, concentración. Depende el factor que se esté trabajando. La flechita hacia abajo me indica disminución. La flechita hacia arriba me indica un aumento. Nos dice el literal C, si se reduce el agua, si disminuyo la concentración del agua, buscará hacia el lado de los reactivos para formar más concentraciones de reactivos. Ahora me dice el literal D, si reduzco la concentración de dióxido de carbono. Si se reduce la concentración de dióxido de carbono, la reacción buscará hacia el lado de los productos para poder aumentar esa concentración que se ha disminuido de dióxido de carbono. Literal E, agregar un catalizador. Si nosotros agregamos un catalizador a esta reacción que está en equilibrio, este catalizador no causa un desplazamiento en el equilibrio. Por lo tanto, no hay un desplazamiento. Ejemplo 2. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, ¿cuál es el efecto sobre los productos o reactivos cuando se agrega nitrógeno molecular a la mezcla en equilibrio de cada una de las siguientes reacciones? Literal A. Nos está diciendo que debemos agregarle más concentración de nitrógeno molecular. En esta reacción química el nitrógeno molecular está en los productos. Por lo tanto, si se aumenta la concentración de nitrógeno molecular, el equilibrio de la reacción se alterará. Como consecuencia buscará aquel lado que le permita disminuir ese aumento. En este caso buscará hacia el lado de los reactivos. Literal B. Nos dice que debemos de agregar nitrógeno molecular. En esta otra reacción química el nitrógeno molecular lo tenemos en el lado de los reactivos. Si aumentamos la concentración del nitrógeno molecular, el equilibrio de la reacción se va a alterar y como consecuencia buscará al lado que le permita disminuir ese aumento. Por lo tanto, buscará hacia el lado de los productos. El literal C, nitrógeno molecular, lo tenemos en el lado de los productos y nos dice que debemos de agregar más concentración de nitrógeno molecular. Si aumentamos la concentración de nitrógeno molecular en los productos, el equilibrio de la reacción se va a alterar. Por lo tanto, buscará al lado que le permita disminuir este aumento. Por lo tanto, buscará el lado de los reactivos. Por lo tanto, buscará hacia el lado de los reactivos para así poder disminuir la concentración de nitrógeno molecular. Ahora vamos a estudiar el segundo factor, que es los cambios en la temperatura. Según el principio de Le Chatelier, cuando se aumenta la temperatura a un sistema en equilibrio, se desplazará en el sentido que se absorba el calor aplicado. En cada reacción química generalmente hay cambios de temperatura.
Por tanto, las reacciones se clasifican de la siguiente manera, las cuales nosotros ya las conocemos y son las reacciones exotérmicas, que son las que desprenden o liberan calor hacia el entorno, y las reacciones endotérmicas, que absorben calor del entorno. Ejemplo 1. Indica el cambio en la concentración de productos o reactivos cuando se aumenta la temperatura de la siguiente reacción en equilibrio. Y nos dan que el nitrógeno molecular reacciona con 3 moles de hidrógeno molecular para producir el amoníaco más energía. Cuando yo observo la palabra energía en el lado de los productos, me está indicando que esta es una reacción exotérmica. Aumentar la energía o temperatura en una reacción exotérmica, el equilibrio se desplazará hacia el lado de los reactivos. Siempre que se caliente o que se aumente la energía, la reacción siempre tenderá hacia el lado de los reactivos. Si disminuyo la temperatura o la energía en una reacción exotérmica, el equilibrio se desplazará hacia el lado de los productos. Cuando aumente la temperatura o la energía en una reacción exotérmica, siempre el equilibrio se desplazará hacia el lado de los reactivos. Siempre que se disminuya la energía o la temperatura en una reacción exotérmica, el equilibrio siempre se desplazará hacia el lado de los productos. Ejemplo número 2. Indica el cambio en la concentración de productos o reactivos cuando se aumenta la temperatura de la siguiente reacción en equilibrio. Y nos dan la siguiente reacción. Tenemos la reacción del tetraóxido de dinitrógeno, que reacciona para formar el dióxido de nitrógeno. Cuando nosotros observemos la palabra energía o, por ejemplo, 50.8 kJ en el lado de los reactivos, eso nos está indicando que es una reacción endotérmica. Por lo tanto, acá hay una absorción de energía del entorno. Si nosotros aumentamos la energía en una reacción endotérmica, quiere decir que se está aumentando, que siempre se está calentando esta reacción. Esta siempre tenderá para el lado de los productos, es decir, el equilibrio se desplazará siempre para el lado de los productos. Si disminuimos la energía, es decir, si enfriamos la reacción, el equilibrio siempre se desplazará hacia el lado de los reactivos. Ahora vamos a estudiar el último factor que altera el equilibrio químico. Es el cambio en la presión y nos dice, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, reducir el número de moles de un gas disminuye la perturbación de la presión aumentada. Esto significa que la reacción se desplaza hacia el menor número de moles de gas. Debemos de tener en cuenta un aspecto muy importante, que el cambio de presión nosotros solo lo vamos a observar o solo se observa en los gases. También debemos de tener en cuenta que un aumento de presión, el equilibrio siempre se desplazará hacia donde hay menor número de moles del gas.
Debemos de recordar que la presión es inversamente proporcional al volumen, es decir, siempre que estemos aumentando la presión vamos a estar disminuyendo el volumen y así viceversa. Si disminuyo la presión, aumento el volumen. Ejemplo 1. En la reacción de formación del amoníaco, prediga en qué dirección se desplaza la reacción como consecuencia de un aumento o disminución de la presión. Y tenemos que el nitrógeno molecular reacciona con 3 moles de hidrógeno molecular para producir 2 moles de amoníaco. Aquí tenemos 4 moles de producto y tenemos solo 2 moles de reactivo. Por lo tanto, si yo aumento la presión, disminuye el volumen. Como en los reactivos tengo 4 moles y en los productos solo tengo 2, recordemos que el aumento de presión, el equilibrio siempre se va a desplazar hacia donde haya menor número de moles del gas. Es decir, en este caso, el equilibrio se desplazará hacia el lado de los productos. Si disminuimos la presión, aumenta el volumen. Por lo tanto, ya el equilibrio químico no buscará el lado donde tenga menor número de moles de gas, sino que buscará el lado donde hayan más moles de heces. Esto sería todo sobre este primer subcontenido de nuestro contenido número 3, equilibrio químico.